Y estoy en esta cabina con Vicente Fox Quesada, a quien saludo con mucho gusto. Y ahora sí, ya en su calidad de ciudadano, ya te puedo hablar de tú como antes. ¿Cómo estás, Vicente? Afortunadamente muy bien, Me Pedro. da mucho gusto verte. Chambeando y como siempre luchando por México, por mi querido México. Y un saludo a toda la nación, a todos quienes nos escuchan y a ti particularmente, Muchas lleno de gracias. afecto. Hacía tiempo que no estábamos aquí. Hacía un rato, me pones sí. nervioso. Ya ves. Oye, Vicente, ¿cómo ves al país? Así en términos generales, ¿cuál es tu visión general de México hoy? Sí. Déjame decirte que parto ahora de una visión diferente, porque haber sido presidente y estar en una nueva etapa de mi vida, estar presidiendo el Centro Fox, que es un lugar de investigación, de desarrollo de ideas y conocimientos, un lugar académico, educativo, de debate, una fundación sin fines de lucro, sin motivos partidistas, totalmente universal en pensamiento, solo la búsqueda de la verdad nos mueve. Y en esta calidad, y también a los 70 años, ya tiendes a ver las cosas de otra manera. ¿Cómo? No quiero decir desde la cima, pues de una manera más objetiva, más pragmática, con más experiencia y colmillo, por haber vivido tantas cosas a lo largo de esos 70 años. ¿Y cómo veo al país hoy? Primero veo que estamos en un proceso electoral que es una gigantesco don que nos da la democracia. Los procesos electorales son un fruto muy particular de la democracia que nos permite analizar, pensar, debatir, reevaluar, participar, corregir, enmendar o plantearnos nuevas ideas, salir de paradigmas que no han funcionado. ¿Pero tú crees que esté jalando el mensaje? Fíjate, te pongo un dato. Ahorita le estoy preguntando al auditorio, ¿hay algo dentro de las campañas que le haya interesado hasta ahora? El 12% me dice que sí. Sí, comparto. Comparto y te voy a decir por qué. Todavía no arriesgan los candidatos, todavía no se ven presionados y obligados a ya ser un poco más audaces. Pues ¿hasta cuándo? Yo creo que hay que tocar temas que casi la verdad única nos ha dicho que son intocables en estos ¿Cuáles son los últimos temas años, como el de la violencia, el hecho de que haya una verdad única, un planteamiento único de resolución, que es el aniquilamiento, que es pretender que con violencia vas a vender violencia, cuando yo creo que el camino es por la vía de la paz, por la vía de un lenguaje de más tolerancia, tú no vas con Calderón más armonía. en el sentido de que haya tenido que atacar a los cárteles. Sí, las cifras no van, Pedro, y si tengo que sacar cifras ahí las traigo, pero te digo, decomisos. Los decomisos, o sea, evitar que la droga se produzca y llegue al mercado, ha reducido considerablemente estos últimos 6 años comparados con los 6 anteriores. Número de presos en la cárcel. En mi administración terminamos con 210,000 aprox. Hoy hay 220,000 pasaditos, o sea, hay un 10% más de presos en las cárceles cuando hemos pasado sobre 60,000 cadáveres. El consumo de drogas. El consumo de drogas ha subido de manera importante en la marihuana y mucho más importante en la cocaína. Entonces, ¿qué contabilización hubo de cadáveres con tu administración? 2,000 en el último año y yo lo tomé en 1,600, último año de Cedillo. Entonces 1,600, 2,000 a 20,000. El salto ha sido gigantesco. Yo creo que el mundo ya está consciente de que la guerra en contra de las drogas que convocó el presidente Nixon hace 50 años ha sido un fracaso absoluto y total, porque lejos de controlar el fenómeno, el consumo de drogas, la producción de drogas ha subido exponencialmente a lo largo de estos años. El caso de México es diferente, porque en realidad aquí la guerra no es contra el consumo de drogas, ni siquiera somos un país que consume de manera importante drogas. Aunque ha escalado muchísimo últimamente. Sí, ¿no? pero tú ves cifras y comparados con Estados Unidos no somos ni el 1% per cápita del consumo de ellos. Entonces la lucha, la guerra en contra de las drogas se debe de dar en Estados Unidos. Y la lucha en contra del crimen, la corrupción, la está dando México, con mucha fortaleza y mucho compromiso, pero en realidad ¿para quién?
¿Para quién lo estamos haciendo? Porque aquí ni producimos drogas ni consumimos drogas. Afuera, el imperio le gusta llevar las guerras fuera, le gusta llevarlas a Laos, a Vietnam, a Afganistán, a Irak, a todos lados, y que no sean en su territorio. Bueno, la guerra contra las drogas o el crimen o quienes producen la droga la pretende llevar fuera de su territorio también, porque la pregunta, Pedro, es, una vez que un cargamento de drogas cruza la frontera, ¿qué pasa? ¿Quién lo lleva de ahí al mercado de Seattle, a Nueva York, a Washington? Son 60 millones de gente que consumen drogas en Estados Unidos, desde el heavy user, el que usa droga en intensidad, diario, hasta el que la ha probado en alguna ocasión en su vida. ¿Quién abastece? ¿Quién vende? ¿Quién distribuye? ¿Quién les cobra a ellos? ¿Quiénes son los capos allá? Así es, ¿quién genera los 50,000 millones de dólares cada año que después vienen a México a sobornar policías, a sobornar funcionarios públicos, a contratar jóvenes de 15 a 25 años que mueren en las calles, salen todos los días a matar o morir? Y creo que en ese sentido es casi un aspecto de mercado. Lo que necesitamos es competir con lo que les ofrecen los capos y los criminales a estos jóvenes, porque en realidad ellos no nacieron criminales, no llevan la criminalidad en los genes. Lo que no encontraron fue el empleo, no encontraron la beca para ir a la universidad, no encontraron ir a las fuerzas inferiores del América o del Pachuca, no encontraron participar en el mundo de la música, del arte. No tuvieron chance de nada. Así es. Entonces ahí hay un elemento, un eslabón clave en esto, sumamente clave. Vicente, yo siento, y quiero ver tu punto de vista, que uno de los problemas más graves que tenemos hoy en nuestro país es que hay una mezquindad política brutal. Los partidos dividen a las ideas, pero no hay adversarios, hay enemigos. Yo te recuerdo un día que ibas a entrar al Congreso, la última vez que hiciste el intento. Sí. Cuando llegaste con el informe que dijiste, bueno, aquí está el informe, ¿qué? ¿A quién se lo doy? Pues a mí, señor presidente. Bueno, ¿qué? ¿A qué hora entramos? Hasta que Tamayo, el general, te dijo, señor, no hay condiciones, vámonos. Sí. ¿Cómo que no hay condiciones? Vámonos. Y desde entonces... Tocas un asunto que para mí es una gran área de oportunidad en este proceso electoral. Llevamos 3 sexenios de gobiernos de minoría. El del presidente Zedillo, el de Fox y el de Calderón. ¿Sí? 3 frustraciones completas que no hemos podido sacar adelante lo que verdaderamente cuenta en el país. Se han hecho pequeñitos ajustes a la reformas ley, light y cosas, pero nada, absolutamente nada que sea significativo. Por esto que tú señalas, el bloqueo permanente y constante de la oposición, de los partidos políticos, del Congreso. Tal parece que no hemos podido movernos de una democracia electoral a una democracia eficaz, una democracia que dé respuestas, resultados, que forme consensos. Y entonces hay que preguntarnos qué tipo de gobierno queremos para este próximo sexenio. Yo no le deseo a nadie que entre ahí otra vez ahí como gobierno de minoría, porque va a seguir la frustración. Vamos a seguir sin solución. Tampoco quiero un gobierno autoritario como los del pasado, tampoco. ¿Cómo encontramos el justo medio? ¿Cómo los ciudadanos respaldamos a un gobierno que no nos falle, que se comporte a la altura, que sea democrático, que rinda cuentas, pero que tenga capacidad de hacer y de decidir? Claro. Porque de otra manera esto es frustrante y a veces hasta piensa uno en el sistema parlamentario, que de alguna manera pone un embudo a los políticos para formar mayorías a bolillo y para hacerlo de manera práctica en los temas que tienen que ver con la nación. Así que yo creo que un primer punto en este proceso electoral es que surja un gobierno fuerte en capacidad de hacer, pero limitado en capacidad de corromper o de hacer tropelías. Yo veo dentro de las instituciones que en este país jalan, y algunas que no han jalado como debieran. Hay una que para mí me preocupa profundamente, que es el tema de los sindicatos. Veo que el sindicalismo mexicano se ha perdido. De repente nos encontramos con líderes fuertes, sindicatos pues, que realmente no importa si sean fuertes o débiles, lo importante es que el líder del sindicato es fuerte. Tú conviviste con el Bester Gordillo, y un primer punto que te pregunto es ¿por qué no le pegaste más duro a esta mujer? Por un lado. Otra vez a gobierno de minoría.
¿Cuántas cosas quisiera uno hacer? ¿Tú hubieras querido realmente hacer algo? Modificar la vida sindical, por supuesto, transparentarla. ¿Y? Desde luego que sí hubiera querido, pero no tienes la capacidad de hacerlo porque eres un gobierno en minoría. Imagínate, en el Congreso, Cámara de Diputados y Senadores, mayorías de otro partido y mayoría de oposición. En las gobernaturas, mayorías de oposición. En las presidencias municipales. Entonces, tienes que, sí, darte la habilidad política de tratar de generar esos consejos. Yo me desviví, me desvelé, trabajé intensamente buscando consensos, particularmente con el PRI, inclusive con López Obrador de entrada. Intenté llevarla bien en la Ciudad de México. Tuve muchos encierros, lo traté de hacer por la vía democrática, que es generar una opinión pública en respaldo de las decisiones del presidente. La tuve. Y sin embargo, el PRI vino y me dijo, estás equivocado, presidente, eso no es la forma en que la democracia se ejerce en México. Aquí tienes que pasar por la aprobación de nuestro partido y nuestra antes de que puedas hacer una reforma. Entonces me fui al terreno en corto, a la negociación en corto, como se acostumbraba antes y como me vi obligado a hacerlo. La negociación en corto, personal, con las figuras del PRI, con los líderes del PRI. ¿Y viviste muchas traiciones? Hombre, la primera, la del IVA, con Montiel. Tenía yo un acuerdo formal con todos los gobernadores del PRI y desde luego con los del PAN. Habíamos hablado con cada diputado y con cada senador. Estaba la masa lista para configurar el proyecto de cambio fiscal. Y al cuarto para las 12... Montiel se echa para atrás. ¿Montiel me llama a Arturo Montiel, del que hablas hoy. Me habla al cuarto por las 12. ¿Ese prócer de la patria? Y me dice, pues me echaron para atrás los diputados del PRI, no van a poder votar al cuarto para las 12, el día que entró esa iniciativa al Pleno. O sea que aquí le podemos echar otra Montiel, que esa no me la sabía. Sí, hubiéramos tenido un IVA igual, justo, para todos, equilibrado, que hoy el país sería totalmente diferente. Bueno, y sigue pendiente esa reforma. Hubiera crecido en automático la base que tributara a este país y que no fuéramos como lo somos hoy. Presidente Calderón ha intentado lo mismas reformas en su sexenio, no ha pasado ninguna, en energía, en Pemex. La laboral. Entonces, volvemos a los candidatos. Yo que me dicen, ¿qué juego estás jugando, Fox? ¿Por qué dices que le vas a Peña? Yo no le voy a Peña. Dijiste que solamente un milagro. Yo dije bueno, que milagrito. Las encuestas marcaban esos días. Eso fue lo que dije, nada más. No di mi opinión de quién va a ganar en el día de la elección. Eso hasta entonces vamos a Porque saber. Hasta Peña Nieto te lo agradeció. Se puso vivo. Y él sí sabe, ¿no? ¿Se puso qué? Se puso vivo. Yo pensé que bíblico, porque bíblico creo que es el único de los tres que ha leído. Pero aquí el tema, Pedro, es que sí tenemos que hablar de la paz. El país está desgastado, la imagen del país está hecha a pedazos afuera. No podemos ir en esta guerra, tenemos que alcanzar Vicente, la paz. Pero sobre el tema de... Yo no siento que la imagen de México esté hecha a pedazos. Yo creo que hay algunos sectores en el mundo que dicen, en México se está poniendo orden en la casa. Porque finalmente no sé cómo veas. Yo creo que en este país y en cualquiera se tiene que buscar un ejercicio del Estado de Derecho. Yo, por ejemplo, no voy de acuerdo con que se persiga a delincuentes y no se persiga a Fidel Herrera, que es otro delincuente, por ejemplo. ¿Verdad? O sea, los delincuentes de cuello blanco, los políticos que roban, los funcionarios que roban, la gente que hace de este país un latrocinio, a esos muchos no se les persigue porque son señores don. Pero no hay que tapar el sol con un dedo. Yo ando afuera, doy más de 40 conferencias anualmente, casi una por semana, en universidades de Europa, universidades americanas. Pues que qué pasa con México, me dicen que están tomando mucho tequila, o qué les pasa, por qué las matazones. ¿Así de mal? Y entonces tienen lo que explicar. Sí, definitivo. Porque ese es lo que se proyecta en imagen. Yo sé que hay círculos pensantes que están porque se imponga el derecho, se aplique la ley, etcétera, etcétera. Pero la imagen es pésima, y por esto esta búsqueda de la paz. Mira tú el caso de Medellín en Colombia. Dicen, triunfo, ganamos de 400 homicidios por año por cada 100,000 habitantes, ya lograron bajarlo a 40.
40 homicidios por cada 100,000 habitantes por año en Medellín. En México estamos en 18. Entonces, los homicidios van a seguir, el crimen va a seguir. En Estados Unidos la droga circula libremente. En Estados Unidos es un crimen fumar marihuana. Está castigado, penalizado por la ley, que por cierto en México no lo está, y muy pocos mexicanos saben eso, que aquí no está penalizado consumir drogas. Bueno, en Estados Unidos... Hay dosis autorizables. Sí, en Estados Unidos que sí está penalizado y es motivo de cárcel, tienes el mayor consumo del mundo y la mayor cantidad de consumidores. Bueno, hasta 2 presidentes, el presidente Clinton, el presidente Obama, se echaron algún día su carrujo de marihuana y no fueron a la cárcel. Hay mucha tolerancia, diría yo, hipocresía en el manejo de esto allá en los Estados Unidos. Ese mercado espectacular de armas, ese mercado negro de dinero, de esos 50,000 millones, nos pega durísimo a México. Aquí estamos en medio de los que producen las drogas en el sur y los que las consumen en el norte. Entonces, que se haga la guerra en México, que México pague los muertos y ellos consumen su droga muy tranquilos. ¿Cuándo Estados Unidos va a aplicar la ley? ¿Cuándo van a decir un ya basta, no más drogas en los Estados Unidos? ¿O cuándo, mucho mejor aún, van a aceptar que la opinión pública, que la ciudadanía ya acepta, cercano a una mayoría, la legalización, como es el referéndum en California y ahora, como es la encuesta de Gallup en los Estados Unidos? Vicente, yo creo aquí que hay que hacer una clara distinción entre las drogas, porque no es lo mismo decir acepto el crack, o la heroína, o la cocaína, o lo que tú quieras, que aceptar la marihuana. Yo creo que son, toda proporción guardada, clasificaciones diferentes. Porque cuando se habla en lo general, que lo oigo de Vargas Llosa, lo oigo de ti, lo oigo de Fuentes, ¿no? Legalicemos las drogas. Yo creo que hay un mundo de diferencia entre las drogas sintéticas, la tacha, y la marihuana. Voy por todas y datos. ¿Vas por todas? Por todas y datos. Holanda. Aquellos que consumen alcohol, 8,5% van derecho a la muerte. Uh-huh. Aquellos que consumen cigarrillo, 4,5% van derechito a la muerte. Aquellos que consumen droga, 0,4% van a la muerte. ¿Pero qué droga otra vez? Muerto por marihuana. ¿Pero qué droga otra vez? Es que yo creo que ahí sí hay una enorme diferencia entre la marihuana y las demás. Si creemos en la libertad, tenemos que creer en la libertad de albedrío, en la libertad responsable. Uh-huh. Tenemos que hacernos responsables de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia salud, los ciudadanos, uh-huh. Y debe de ser nuestro derecho consumir o no alcohol, consumir o no droga, abortar o no abortar, casarme con otro de mi mismo sexo. Hoy todo eso ya se hace bajo la responsabilidad de la persona. Al Estado, al gobierno le tenemos que exigir, que demandar que nuestros hijos regresen sanos y salvos a casa cada noche, que tengan seguridad, que puedan vivir tranquilos. Y eso es lo que es la responsabilidad del Estado y la otra responsabilidad. Yo sé que es un paradigma difícil de comprender. No, yo lo entiendo bien, pero ¿sabes qué? Yo lo veo, tal vez, y perdóname, yo lo veo en sociedades un poquito más, que ya han pasado, que ya están un tanto más desarrolladas. Te hablo de, bueno, cómo se ha atacado el tema de las drogas en Europa, por ejemplo, con respecto de los Estados Unidos. Estados Unidos no ha impuesto su agenda hacia Europa, por condiciones lógicas de lo que es el estadio, el desarrollo de su sociedad, y sí lo ha impuesto hacia abajo, hacia América, como tú me lo estás diciendo, pero de todas maneras yo sigo insistiendo en que tendría que hacerse una desclasificación de las drogas. Hay que encontrar una salida de esta trampa, Pedro. Hay que terminar esta guerra y alcanzar la paz. Y démonos el tiempo y la apertura para el debate. No impongamos verdades únicas. Tenemos que salir de esta trampa. Medellín, Colombia, salió de la trampa y sigue habiendo más homicidios que en México. Uh-huh. Y ahí ya quitó la trampa en la que se estaba, como estamos en México, y de una violencia que atemoriza, una violencia que no nos deja trabajar. Tú sabes que las personas, los seres humanos, los ciudadanos, damos nuestro mejor rendimiento solo en escenarios de paz, de tranquilidad, de certidumbre. Sin duda, eso. Solo así. Entonces tenemos que llegar a ese escenario. ¿Cómo? Que se pongan a pensar los candidatos. ¿Cómo? Que nos pongamos a pensar
todos los mexicanos. Debemos de poder salir. Yo creo que el ejército, por ejemplo, todos decimos, sí, que el ejército esté y que dé esta batalla y que los aniquile y que los acabe. Primero, ya van 5 años y no ha acabado, al revés, esto sigue creciendo. Y segundo, el ejército no está preparado para esas tareas. Pero es que no hay nadie preparado para las tareas, ¿no? Ese es el problema. Pero ya te diste 5 años, démonos. Yo he dicho que salgamos del juego del huevo y la gallina para el siguiente presidente o presidenta. ¿Qué es primero? Decir, yo retiro al ejército el día 1 de julio del año 2013 y por tanto me obligo a tener los cuerpos policíacos que me puedan dar seguridad a la ciudadanía. A cambio de decir, necesito seguir dependiendo del ejército porque no tengo una policía confiable. ¿Cómo puedes tener una policía confiable? Primero, confiando en ella. No puedes decir, todos son corruptos, no se puede tratar con ellos, los policías municipales, que son 350,000, no sirven para nada. Imagínate ese padre de familia, policía municipal, que llega en la noche a su casa con sus hijos a recibir una tunda más. Tenemos que pensar positivo, tenemos que generar un lenguaje, una estrategia que nos lleva por caminos donde podemos atemperar la paz, donde buscar la paz, la tranquilidad y a la vez hacer la tarea. Es indispensable terminar también con el consumo en exceso de droga, pero eso que cada joven se haga responsable, cada ciudadano, porque el Estado jamás va a poder poner una campana de cristal a todos los jóvenes de México para que no puedan acceder a las drogas. Pero si así fuera, yo empezaría con el primer eslabón de la cadena, la producción. El decomiso y los plantíos, la destrucción de plantíos no se ha llevado a cabo en este sexenio. Pero fíjate, ya estás dejando que fluya la droga y luego la quieres controlar al final. Ahí tocas un tema, Vicente, que se me hace importante. ¿Te acuerdas en las épocas te iba a decir de Fox, en las épocas de Zedillo, cuando el presidente Zedillo entró con el tema bárbaro de Chiapas, que lo heredaba de Salinas? Al final de Salinas vino el EZLN. El presidente Zedillo concentra a las fuerzas del ejército en Chiapas y en toda esta zona para tratar de contener a un movimiento que tenía 4 rifles de juguete y San Andrés Larraín, y quién sabe qué tanta cosa. Concentra al ejército en esa zona y todos los cárteles del norte de la República se hicieron multimillonarios. Amado Carrillo, miles de millones de dólares. El Chapo sale en el Forbes. ¿Qué diablos podemos hacer con este tipo de super recontrarricachones que proponen una economía del narcotráfico? Suspender su fuente de ingresos, y es la legalización o la permisibilidad. Pero ahí no la suspenderías, ¿eh? Lo que es acabar con un mercado negro. Es que el dinero del Chapo no viene de lo que hizo Marcos, viene de los 50,000 millones de dólares que se venden de drogas. No, pero también viene de que lo dejaron solo. Es decir, cuando había plantíos en Chihuahua, de repente salió, ¿qué pasó? Pues ya no hay ni un solo verde. Digo, no de marihuana, sino de soldado, ¿no? Ya no hay soldados. Y entonces, como ya no había soldados, pues de aquí soy. Oye, se hicieron multimillonarios. El cártel del Golfo se hizo multimillonario. Y tú sabes, Sinaloa se hizo multimillonario. Supongo que estás bien en conocimiento de César Gaviria. Él, cuando viene el tema de los extraditables y él saca para afuera a los grandes capos, los manda a la justicia americana. Eso fue un calambre para los grandes capos. Entonces, posteriormente dijo, ¿no quieres ya que te extradite? Sométete a la justicia colombiana, le dijo a los grandes capos colombianos. Y le digo, si tú te sometes a la justicia colombiana, inclusive te vamos a respetar tus bienes. Digo esto porque luego se dice que no se negocia. Bueno, en Estados Unidos negocian, le pagan a los criminales por los que se vuelvan soplones, y eso es una negociación, y en México lo hacemos también. Hay caminos alternos para llegar a la paz. Yo ya cité varios, no digo que yo tenga la razón, yo ya cité. Si tú retiras al ejército de las calles, yo estoy seguro que es un mensaje en sí mismo. Sí. Y dices, ¿vas a dejar suelto a los criminales? No, ni más.
voy a hacer acciones policíacas de inteligencia, voy a cuidar a mis jóvenes, voy a buscar oportunidades para ellos. O sea, combinas estrategias. Sí. Tenemos que salir de nuestra trampa. El costo es demasiado alto para México y por tanto yo espero de los candidatos que están en este momento precisamente en el debate o debieran de estar, que le pongan mucha atención a este tema, que la búsqueda sea por la paz, no el aniquilamiento, no es decir, voy a acabar con ellos y ya no van a existir. Esa es una promesa que no va a comprar la ciudadanía, porque ahí van a seguir. Y nuestros jóvenes, prohibida o no prohibida, van a seguir consumiendo aquellos que no tienen respeto de sí mismos, aquellos que no les informamos y les educamos. Ve las campañas contra el cigarrillo. Debíamos de estar haciendo esas campañas contra la droga. Sí, mira, tienes toda la razón. Cualquier campaña que haya en contra de aquello que le dañe a un ser humano es viable y tendría que hacerse. Pero no se me olvida, Vicente, cuando aquí en Los Pinos, donde tú viviste, hubo un señor que protegió al narcotráfico y se llamaba Raúl Salinas de Gortari. Y que protegió al Señor de los Cielos y a Juan García Ábrego y a toda esta gente. Y no se me olvida tampoco el que hay gobernadores hoy, ahorita, como dices tú, hoy, que son parte del narcotráfico. Sí, pero otra vez los extremos, yo digo. Pero son extremos que se dan en Tú México. le has escuchado al presidente Obama, se acabó, jóvenes americanos, no más droga, en este país no circulará un carrujo más de marihuana. ¿Te lo has escuchado? No. Mira, hubo una campaña que echó Clinton. Clinton se aventó una campaña de varios miles de millones de dólares para abatir el consumo de drogas en los Estados Unidos, por ejemplo. Claro, ahí se hace una apología de la droga. Pues, Hollywood la hace, ¿no? Hacen una apología de la droga y... Steve Jobs. Scarface y... ¿Por qué Jobs? Pues 10 años consumió marihuana y LSD. Y salió la Apple, y salió Google, y salió... Ahora ya entiendo el logotipo. O sea... No, 10 años fue consumidor. Sí. Intenso. Steve Jobs. Y ya era creador, ya tenía sus ideas de la Macintosh y de la y del otro. Pero bueno, no es un ejemplo, porque entonces se va a concluir... Sí, no. Está proponiendo... Órale, a darle a la mota para tener ideas. No es el caso. Hay que, mira... Luego ahí tenemos hasta candidatos que ya le pegan a la mota. No se separó el tema de salud, lo pernicioso que es el alcohol, y se atendió como un tema de salud, separado del tema de la violencia, y erradicada, quitada la prohibición, santo remedio. Lo que necesitamos es esta visión de un cambio de paradigma. Yo estoy tratando de ponerme adelante. Claro, ahorita todo el mundo me avienta pedradas y me hace añicos, pero yo estoy tratando de poner un nuevo escenario, un nuevo paradigma, en donde no hay prohibición de drogas, pero sí hay regulación, orden, limitación y muchos mecanismos para que no se consuma. Otra atmósfera. Sí, te digo Canadá, acabo de estar, Toronto. Tú vas a Toronto ahorita y en la radio tú la aprendes, y el gobierno canadiense, donde también está prohibido y es cometer un crimen consumir drogas, te dice en el radio, bueno, si vas a consumir drogas, por favor hazlo de esta manera. No te fumes un carrillo de marihuana 4 horas antes de que vas a manejar. Si estás manejando, no fumes marihuana. No fumes marihuana si tienes menos de 21 años. No fumes marihuana en esta y estas otras cosas. Bueno, se acepta ya que esto es tan real que ahora lo que hay que hacer es regularlo. Y es el nuevo paradigma, porque con el cigarro vamos ganando la batalla. Sin embargo, aquel que quiere matarse, pues se mata. Pues sí. Cambios, o sea, entiendo y creo que hiciste el punto. ¿Qué pasa con el PAN? ¿Qué pasa con el PAN? Y no te hablo de la panadería, El PAN es mi partido, soy panista, seré panista. Yo los veo enfrentados y los veo que todavía no se ponen de acuerdo. Y que no impulsan. Y quizá mis advertencias o mis malos dichos, que se han inclusive interpretado de maneras diferentes, no llevaban otra intención que despierta, amigo, despierta. Ya estamos a 3 años de la elección, estamos a 2 años de la elección. ¿Consideras que ya despertaron? A ver,
Si tú quieres ganar la milla, la carrera de la milla de los 100 metros, tú te preparas, maestro, te preparas con mucho tiempo de anticipación, formas tus equipos, entrenas, te capacitas, haces estrategia, desarrollas tu cuerpo, adquieres fortaleza, todo, para que llegado el examen final, llegada la gran carrera, tú ahí compitas bien. Entonces, hay muchas cosas que muchos hemos dicho del PAN. Yo no estoy contra el PAN, es mi partido que quiero enormemente. Pero hoy soy presidente de una fundación sin fines de lucro. Pero fuiste presidente de la República. O sea, ¿qué opinas? Por ejemplo, tú, cuando venía la sucesión después de ti, tú apoyaste a Santiago Krill en tu corazoncito, como dices tú, que tú debes tener un corazón. Pues muy encerradito, pero creo que ya me quedó esa etiqueta. Está bien. Pero ¿sí o no? No. La verdad. No, apoyé a Calderón, apoyé a... No, bueno, pero tu idea de sucesión... todos los que aspiraban. Tu idea de sucesión era Krill. Y Calderón, pues, lo corriste de la Secretaría de Energía. ¿Por qué hablamos de eso? Bueno, renunció. Está bien, como quieras. Calderón llega y gana. Y ahora Calderón hizo lo mismo con Cordero. Ganaremos el gobierno sin perder el partido. Como diciendo el otro, sí perdió al partido, yo. Hoy digo, estamos a punto de perder al partido y perder al gobierno. Oye, ¿qué pasa si entra el PRI? ¿Qué pasa si gobierna el PRI? Ay, Dios mío, mira, primero, hoy tenemos una democracia. Imperfecta, pero tenemos una democracia que no teníamos en los viejos tiempos del PRI. Sí. Ya no cabe un gobierno autoritario. Tenemos un Congreso de la Unión que eso es lo que actúa. pensamos. No va a ser mañana que llegue un güey y nos... Un poder judicial que también ya actúa e interviene. Tenemos el poder ya mucho más distribuido, no solo hacia los ciudadanos, sino hacia los gobernadores y presidentes municipales, quizá en exceso. Entonces, hoy ya un presidente todopoderoso ya no cabe en nuestra democracia. Primer asunto. Segundo asunto, participemos. Tú traes campañas muy sólidas, haciendo cosas buenas para México, planteando plurinominales soluciones. no nos pelan en el Congreso. Sí, no te pelan, pero sigue. No me pelan a mí, no pelan a más de 5 millones de personas, pero en fin, insistiremos. Es que eso, tenemos que seguir perfeccionando nuestra democracia, tenemos que hacerle una democracia útil. Y tenemos 3 cosas que resolver, Pedro, y yo sé que aquí se puede argumentar ideologías. Hoy ya las ideologías son cosa del pasado, ya no existen, que la derecha, que la izquierda, que la ultraderecha, que los tal y cuales. En Asia y en los países exitosos ya la ideología quedó atrás, es pragmatismo puro. Y el pragmatismo puro me dice a mí, y lo comparto con quienes me escuchan, que o hacemos una reforma en energía y abrimos inversión privada, o el país se va a la deriva. Número 2, hacemos una reforma fiscal, modificando el IVA, haciendo un IVA para todos los productos y para todos los ciudadanos por igual, salvo aquellos que tenemos que proteger. Y tercera reforma, la laboral. Sin eso el país no va a caminar. Podemos seguir discutiendo cuantas cosas queramos. Si no hacemos una reforma fiscal, no vamos a tener la educación de calidad que queremos, no vamos a tener las universidades y los espacios universitarios, no vamos a tener la infraestructura, no vamos a tener los empleos, no vamos a tener nada porque no estamos invirtiendo suficiente en nuestro país. Es verdaderamente deprimente lo que invertimos los mexicanos en nuestro país. 11% del Producto Interno Bruto es lo que pagamos de impuestos. Brasil, que ha hecho la hombrada de salir adelante, ya rebasó 30%, es su ingreso fiscal de su Producto Interno Bruto. Inversión extranjera directa, porque todo se vuelve virtuoso. En mi sexenio todavía, la inversión extranjera directa, por cada dólar que llegaba a México, 70 centavos a Brasil. Hoy, por cada dólar que llega a México, $1.80 van a Brasil. Entonces, tenemos que recuperar, tenemos que cerrar esta brecha. A veces nos conformamos mucho con lo que tenemos aquí dentro, pero dejamos de ver a los lados aquellos que van caminando más a prisa. Economía brasileira, 25% más pequeña que la de México en mi sexenio.
Hoy la economía brasileira es más de 50% más grande que la de México. Petrobras, un éxito mundial inusitado, la petrolera brasileira. Después de la hombrada de Cardoso, que se fajó, aguantó la gente en las calles, las manifestaciones, la crítica, pero colocó el 35% de Pemex en el mercado, de Petrobras. Hoy ve el fenómeno de Petrobras. Bueno, ya no le vemos ni el polvo a una empresa que antes iba atrás de Pemex. Que mira, seguimos viendo al futuro de México con la mirada puesta en el pasado, me da la impresión, y no es una frase bonita, es una frase real. Yo te diría, Pedro, que quizá es, mira, ideas, propuestas, planes sobran en este país. Ya tenemos más de la cuenta. Y en ese más de la cuenta, ahí está todo lo que este país tiene que hacer. Lo que no hemos logrado es hacer que las cosas ocurran. Esa es la diferencia en el liderazgo y esa es la diferencia en un gobierno. Hacer que las cosas sucedan. Y eso es lo que no hemos logrado en México. Y eso es lo que quiero para mi país en este siguiente. Aún a riesgo, repito, y no estoy con preferencia de Peña o de Josefina o de López Obrador. Estoy diciendo que al país le hace falta un gobierno con capacidad de navegar, con capacidad de unir a los mexicanos, con capacidad de liderear, con capacidad de vendernos un sueño a los mexicanos. Si después no resulta, culpémonos todos, pero volvamos a tener esperanza, volvamos a poner la mirada en el mediano y largo plazo, y todo eso a partir de tener paz. Yo no entiendo cómo hoy el temor nos domina, cómo la desesperanza nos domina, y tenemos que quitarnos eso, salir de esa trampa cuanto antes. El mismo presidente Calderón, ¿tú crees que sale a gusto hacer las cosas que tiene que hacer en el día? Cuando le informan, oiga, hoy fueron 50, hoy fueron 40, hoy fueron 60 muertos y violencia, no puedes pensar, no puedes concentrarte en lo positivo. Quedan dos palabras aquí de esta plática con Vicente Fox. Una es paz, la otra es unidad. Sobre la primera, yo creo que a nadie le gusta un esquema de guerra. Sobre la segunda, que es así, depende mucho de cada uno de nosotros. Yo creo que falta unidad en México. Profundamente nos falta unidad. Los mexicanos hoy estamos agraviados por, pues no sé si por intereses o por demasiado desinterés. El hecho es que somos un país dividido. Yo no puedo entender cómo desde ese evento que te pinto, cuando no te dejaron pasar al Congreso hasta la fecha, tenemos a una república basada en 3 poderes, en donde 2 no se comunican. Y hago en mucho responsable a un Congreso miope que no ha sabido también en su parte, porque no todo lo hace el presidente de la República, no ha sabido proponer un proceso de unidad. Las bancadas son mezquinas, los procesos políticos son divisores de lo que tendría que ser una inercia común. No la tenemos. ¿Quién sabe, Pedro? Dejo una duda. Si este proceso que estamos diciendo está amorfo, está insabor o está incoloro, a la mera hora es el que nos va a llevar a la unidad. Ojalá. Y a la mera nos va a llevar a una presidenta, un presidente que realmente invite a sus oponentes a compartir el gobierno, como hizo Abraham Lincoln hace tantos años. Él sumó a su gabinete a los 3 que compitieron con él en los otros 3 partidos y logró la unidad. Entonces, si desde la propia campaña estamos creando conflicto, estamos acusando, estamos filtrando notas, estamos solo en eso, solo en decir, ese no llega, yo soy en lugar de estar hablando de ideas, estar hablando ya de cómo le hacemos para que las ideas buenas tengan mayoría y tengan respaldo ciudadano. No necesitamos nuevas ideas, ya qué más puedes decir si ya lo hemos dicho, reforma fiscal, todo. Reforma energía, todo. Lo que necesitamos es hacer que las cosas ocurran. Y por último, para el sector privado, a mí no me gusta lo que pasa hoy en Europa, en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica. Al volante van los políticos y el sector privado vamos sentados en el asiento de atrás. Tenemos que pasarnos adelante y tenemos que tomar el volante con ideas como las que tú haces, empujando, porque eso de dejar todo en manos de los políticos y de los gobiernos no es la solución para nuestros países, ¿no crees que el sector, ni es democrático? ¿No crees que el sector empresarial alto, el que está colocado arriba,
pues hace lo que le conviene, ¿no? Por supuesto. Todo el tiempo y mantiene una Mal oligarquía. hecho, pero así es. Así es. Yo creo que el sector privado en los tres lados tiene que tomar las riendas, no puede seguir nomás viendo que vengan y digan, oye, pues es que este gobierno piensa así y así, me voy a acomodar. No. ¿Qué es lo que el país necesita? ¿Qué son las ideas fuerza que nos van a llevar adelante? Y entonces sumarnos esas ideas, provocarlas, que es lo que hacemos en Centro Fox. Claro. Todo Comprometerse. el día. Falta compromiso. Traemos un estudio que vamos a presentar que es México 2020. ¿Qué ideas fuerza nos llevan al éxito para el año 2020? Número 2, tenemos uno para adultos mayores en edad de retiro que no tienen ni dónde caerse muertos, para que los gobiernos se preocupen por generar políticas públicas para atender a quien trabajó toda su vida. Traemos uno para la migración. Y para enmendar errores del pasado. Bueno, ojalá. A ver, califícame antes de que te vayas. ¿A ti? Sí, justo. A mí, Sí, a los bien. medios de comunicación. Califica a los medios de comunicación. No, mira, por un lado, sin Y a duda, mí, sin califícame. duda son uno de los grandes engranajes y maquinarias que hacen una democracia debiéramos serlo, funcional. ¿no? Por lo menos. Yo aprendí eso en gobierno, yo acostumbraba a quejarme cómo le tundían a Martita o cómo me tundían a mí los medios, y aprendí en los 6 años que siempre hay una verdad atrás de todo eso y que siempre nos debe de provocar la reflexión para esto. Ahora, de eso a algunos medios que sí o van con la cargada o tienen interés muy particular en algo, eso sí no debía de ser, porque al final es un engaño. Pero bienvenida a la crítica, bienvenida a la libertad, decía Benjamin Franklin. Aquella persona que cede 1 milímetro de libertad en aras de alcanzar tranquilidad, en aras de alcanzar estabilidad y paz, si cedes libertad, te quedarás sin libertad y sin paz y sin tranquilidad. Entonces la libertad es algo sagrado que debe de ejercerse a plenitud y que jamás debemos ser tolerantes con esto. De 0 a 10 la prensa. Por eso yo no quiero el ejército en las calles, porque me están quitando libertad de tránsito. Claro. Por eso no quiero que me estén interviniendo mi Nextel o mi teléfono, que me obliguen a registrarlo. Pero tampoco que salgas a la calle y te libertad. secuestren, ¿verdad? Es la peor pérdida de libertad. Es así. Me quedo con la paz y me quedo con la unión. A este país le hace falta una dosis enorme de las dos cosas. Vicente Fox, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, un saludo afectuoso a todo el auditorio, invitados a Centro Fox. Tenemos Juan Gabriel el día 31 de mayo, aprovechando el comercial, ahí en Centro Fox para recaudar fondos. Una semana de Michoacán en Centro Fox con todas las maravillas de Michoacán. Ahí, como hemos hecho otros eventos, así que ahí tienen su casa y hay buen mole, hay buen tequila, hay buen pensamiento, hay libertad absoluta de opinar y de decir. Bien, pues ahí Gracias, está Pedro. este hombre, Vicente Fox Quesada. Hay que escuchar las cosas que dice Vicente. Yo creo que hay que analizar. Hoy es un tiempo de analizar a todo aquel que haya tenido la experiencia de hacer por México. Y este hombre estuvo 6 años en el poder como presidente de la República, que obviamente no es una cosa menor, es algo que ya está en la historia. Vamos a hacer una pausa, son las 9 de la mañana con 33 minutos, regreso.